antes pedir la dirección divina del Espíritu Santo, mi Dios, que pueda hablar por un instrumento suyo, mi Dios. Gracias, oh Dios eterno, pues, porque la honra y gloria siempre sea suya, y ayúdeme pues a que todo lo que no quiere que hable, ayúdeme a no hablarlo, Señor, pero todo lo que quiere que yo le hable a su pueblo en esta mañana, pues ayúdeme a poder hablarlo. Gracias por todo, mi Dios, porque se lo pido todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor. Le vamos a pedir a nuestro hermano Mario para que nos ayude ahí con la pantalla. El tema está titulado El profeta de Jehová. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días del rey Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de apostasía nacional en Israel. Muy bien, si yo en esta mañana les preguntara a ustedes qué entendemos por apostasía o qué es apostatar, o les hago otra pregunta de la que va de la mano con la primera, dice: ¿el mundo está en pecado o está en apostasía? ¿Qué me contestarían ustedes? O las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Están seguros? Ok, miren, la palabra apostasía está en griego, que se pronuncia apostasis. Se puede dividir en dos partes o en dos sílabas: apo, que significa caer o alejarse, y estasis, que significa rebelión. Entonces Israel había caído en pecado, se había alejado de Dios y estaba en rebelión con sus mandamientos. Y es el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otros. Exactamente lo que Israel había hecho. Entonces quiere decir que si el mundo allá afuera no conoce la verdad, no son conocedores de la verdad, el pueblo de Dios es conocedor de la verdad. Entonces cuando uno apostata es cuando uno conoce la verdad y se aparta de la verdad para entrar al error. Lo mismo que el apóstol Pablo amonestó a los Gálatas. Si Pablo estuviera en los tiempos del profeta Elías, él haya amonestado a los israelitas. Si Pablo estuviera en nuestros tiempos, en nuestros días, amonestaría a la iglesia adventista y les diría lo mismo que les dijo a los Gálatas. Les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que después de haber empezado en el espíritu termines en la carne? O sea, no tiene lógica. ¿Cómo te vas a regresar para atrás? Es como si quisiéramos decir: del espíritu a la carne, de la verdad al error, de la victoria al fracaso. O sea, estuviéramos haciendo todo lo contrario. No tiene lógica. Ahora, dice el primer mandamiento del decálogo, en Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, te voy a hacer una pregunta, aunque es obvio lo que te voy a preguntar, hasta quizás te vas a enojar conmigo, pero te la voy a hacer para ejemplificar algo. ¿A quién de los hombres les gustaría, o de los esposos les gustaría que su esposa tuviera otro? O viceversa, o que el esposo a su esposa y que su esposa tuviera otro. ¿Verdad que no tiene lógica? Por eso en Éxodo 25, 6 dice: porque el Señor tu Dios soy yo, dice, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, lo que quiere decir que mi pecado y mi maldad alcanza a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, por decirlo así, hasta la cuarta generación. Cuando uno anda en el mundo, está en pecado. Pero cuando uno conoce al Señor, uno ya no anda en pecado ni en la carne, sino anda uno en el Espíritu. Pero tenemos una linda promesa: pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mientras se dirigía a Samaria, recuerden que Elías fue llamado por el Señor desde las montañas de Galaad. Mientras se dirigía a Samaria, de Galaad a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdeantes, bosques impotentes que parecían inalcanzables para la sequía. Todo lo que se veía estaba revestido de belleza,
pero él no dio cabida a la incredulidad. Miren qué bonito paisaje tenían en los tiempos de Israel. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Mire, bañándose en un agua limpia y fresca. Así se encontraba los caminos cuando Elías venía de Galat a Samaria. A Elías fue confiada la misión de comunicar acá el mensaje relativo al juicio del cielo, y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción a manos de un rey impío. La vida del profeta corría en peligro, no creas que era cosa fácil. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición en el palacio. Uno mayor que el monarca de Israel le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Y declaró en Primera de Reyes 17:1: entonces Elías tisbita de Galat dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora te hago una pregunta: ¿Dios podía haberle mandado otros tipos de juicios o castigos a Israel? Entonces, precisamente, ¿por qué que dejara de llover? ¿No te has hecho esa pregunta? Mencióname una de las plagas que cayeron en Egipto. ¿Cuáles fueron? Algunas, por mencionar algunas. Ranas, el agua sangrienta, y podemos mencionar cada una de ellas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no le mandó esos juicios a Israel, los juicios que cayeron en Egipto? ¿Por qué que dejara de llover? ¿No te has preguntado por qué Dios le había mandado esos juicios o castigos a Israel? Mira, todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de agua vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astarte, en vez del dador de todo don perfecto. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, y que éste regía el sol, las nubes, el cielo y todos los poderes de la naturaleza. Los sacerdotes de Baal seguían insistiendo que las lluvias y el rocío caían por el poder de Baal. Recomendaban que no se temiese a Elías ni se temblase su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento tanto para hombres como para animales. Esto lo saqué del diccionario bíblico. Dice: Baal, nombre con el cual los semitas designan al dios de la naturaleza y de la fertilidad. ¿Qué significa la palabra Baal? Baal significa señor o amo, pero nosotros no tenemos otro señor. El único señor que tenemos se llama Jesucristo, y tiene el título en Apocalipsis 17:14, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acera, también conocida como la diosa Astarte, la diosa del amor sensual y de la fertilidad, se le identifica con el planeta Venus, otras veces con la luna. Cuando era llamada Astarte era la diosa de los sidonios, y aparecen en documentos semitas como la esposa de Baal, o sea que eran esposos. Baal y Astarte eran esposos. Ahora, ¿quién trajo la adoración falsa a Israel? ¿Quién la trajo? Acá en Primera de Reyes 16:31, no solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Esbal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, no nomás Acab, rey de Israel, hizo alianza con los fenicios, otros reyes de Israel también hicieron alianza con los fenicios. ¿Saben cuáles reyes son algunos de ellos? Y por cierto son muy populares. ¿Quién me quiere ayudar a buscar Primera de Reyes 5:12 y luego se brinca al 17 y al 18? Y luego otro, ayúdeme a buscarme Segunda de Crónicas capítulo 2 versículos 11 y 12. Y el que los tenga quiero que se ponga de pie para que lo escuchen. No, es Primera de Reyes capítulo 5 versículo 12 y se brinca al 17 y al 18. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron
y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. Segunda de Crónicas, ¿quién tiene por acá? Sí. Segunda de Crónicas 11 y 12, versículo. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, fuerte y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Amén. Entonces miren, Salomón, David y Salomón también hicieron alianza con los fenicios, pero se dan cuenta de la alianza que hicieron ellos. Dice que Hiram de Tiro era una de las principales ciudades de Fenicia. Dice que él de los cedros del Líbano, dice que cortó muchos cipreses, mucho árbol precioso, piedras grandísimas, le regaló madera, se la transportaron desde Fenicia hasta Israel, porque los fenicios eran en ese tiempo eran los más expertos en hacer embarcaciones. No había otros como los fenicios, ellos eran los únicos que atravesaban los mares, el Mediterráneo lo atravesaban, y ellos trajeron esas grandes piedras, esos grandes troncos, esos grandes cipreses para la construcción del templo de Dios. Y ese rey de Tiro, Hiram, reconocía al Dios Jehová, al que nosotros lo reconocemos como el Dios creador de los cielos y de la tierra. Qué bonita alianza hicieron. En cambio acá hizo una alianza horrible con Edbal, el rey de los sidonios. Ahora, cuando Acab le contó a Jezabel, su esposa, que los juicios de Dios estaban por caer sobre Israel, dijo, mándame a buscar a ese profeta por todos lados. Y dice que fue por toda la nación de Israel buscándolo y por todos los países circunvecinos sin encontrarlo. Y de enojo dice que agarró a todos los profetas del Señor y los mató a todos, excepto a 100 profetas que Abdías, siervo y mayordomo de Acab, escondió a 100 profetas en cuevas y los sustentó a pan y agua. Por eso fue que vivieron. Por eso fue que el Señor le dijo a Elías, dice, vete de aquí al oriente y escóndete, porque Jezabel lo andaba buscando por todos lados, y si lo encuentra, hermano, le arranca la cabeza. Esa mujer era tremenda. Ojalá que aquí en Chalón no haya Jezabeles, ¿ok? Dice, vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Querit, dice, que está al oeste del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Después de ahí el Señor lo mandó a otro lado porque dejó de llover y el arroyo se secó. Le dijo, vete y levántate, vete a Sarepta de Sidón. O sea, Sarepta era la viuda y Sidón era Jezabel. O sea, que quiere decir que Sarepta pertenecía a Sidón. Y quédate ahí y yo he mandado a una viuda que te sustente. Ojalá que las que estén aquí sean como la viuda de Sarepta, no refiriéndome a la viudez, sino a que sean mujeres hospedadoras, mujeres de fe y mujeres temerosas del Dios vivo, al que nosotros creemos, ¿ok? Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que por medio de una mujer sirofenicia Satanás quería dar la muerte al profeta? Pero por medio de otra, para contrarrestar eso, Dios agarró a otra mujer sirofenicia y por medio de esa mujer sirofenicia Dios cuidó, protegió y sustentó al profeta. Ahora, miren, qué fácil es cuando uno comete faltas y errores, qué fácil es agarrar a otros y culparlos, ¿verdad? Y a mí me pasa eso. Cuando yo cometo errores o faltas, luego le echo la culpa a mi esposa o le echo la culpa a mis hijos, cuando el único culpable soy yo. Acab le estaba echando la culpa a Elías de lo que estaba pasando en Israel. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben que después de una sequía de la mano viene una hambruna. Hombres, mujeres, niños y animales empezaron a morir. Entonces, ya habían transcurrido los 3 años y medio cuando Jehová le dijo a Elías, ve y preséntate otra vez a Acab. Y se le presenta, ¿verdad? Cuando Acab vio a Elías, dice que las piernas le empezaron a temblar, su voz empezó a quebrarse. ¿Saben por qué? Porque cuando lo vio dijo, ahora ¿qué castigo nos mandará Jehová a mí, a mi casa y a Israel? Y le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías se le queda mirando y le dice, hey, calmado muchachito, tranquilo, no se me acelere. Tranquilo, le dice,
yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor por los suelos y siguiendo a los Baales. Miren, aquí Elías parece el rey y acá parece el súbdito. Le dice, envía ahora, o sea, le da la orden, le da una orden. No creas que le dice, oh, tú eres el rey, tú eres el monarca. No, no, le dice, Elías se le plantaba. Le dice, envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo. Fíjense, está diciendo a todos, no nomás uno, sí, a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Elías escogió el monte Carmelo? Miren, en Samaria estaba el palacio del rey Acab, y cerquita de ahí estaba el monte Ebal y el Gerizim, bien cerquita de ahí. Ahí podía haber convocado al pueblo de Israel el profeta Elías, pero entonces ¿por qué lo llevó hasta el monte Carmelo? ¿Por qué tan lejos? ¿No se han preguntado por qué? Miren, ahí les puse un mapa para más o menos ubicarlo. Miren, aquí está Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén pertenece a la tribu de Judá. El monte Ebal está a la frontera, hermana, de Benjamín y Judá, pero Jerusalén pertenece a Judá. Aquí está el monte Ebal, ¿verdad? Y aquí está el monte Carmelo, y más arriba se encuentra Fenicia. Por aquí así está Tiro, Sarepta y Sidón, por aquí más o menos, ok. Entonces, toda la gente se congregó aquí en el monte Carmelo. ¿Sabes tú cuántas millas hay? ¿Qué distancia hay entre Jerusalén hasta el monte Carmelo? ¿Cuántas millas crees que hay? Desde Jerusalén hasta el monte Carmelo hay 87 millas. Y fíjense hasta dónde lo fue a congregar Elías, hasta el monte Carmelo. No estaba cerca, estaba lejos. Ahora, ¿qué distancia hay entre Sidón? Sidón está por aquí, Sidón y el monte Carmelo. Son 60 millas, está más cerquita. Hay una inscripción romana, lo busqué en el diccionario, que se cree que los sidonios venían a adorar al monte Carmelo porque estaba muy cerca. Ellos teniendo el Líbano, pero iban al monte Carmelo a adorar a sus dioses. Ahora, ¿qué distancia hay entre Jerusalén y el monte Ebal? ¿Saben? De Jerusalén al monte Ebal, ¿saben cuántas millas hay? Hay 74 millas, .4. O sea, estaba más cerca. ¿Para qué iban a ir hasta por allá? Hasta el monte Carmelo, si estaba demasiado lejos. Ahora, ¿sabes tú lo que significa el Carmelo? ¿Conoces el significado del Carmelo? Mira, te lo voy a mostrar. Carmelo significa jardín de árboles o jardín de frutas. Ese monte, hermano, era un monte maravilloso, uno de los más hermosos y de los más altos de Israel. Era bien hermoso. Ahí está el Carmelo, mira, dice, eligió el Carmelo por las siguientes razones. Al pie de la montaña había sitios ventajosos de los cuales se podía ver mucho de lo que sucedía en las alturas. Tenía exuberante vegetación y la abundancia de árboles frondosos y corrían arroyos caudalosos. Tenía una vista panorámica y su forma impotente, especialmente cuando se ve el mar Mediterráneo. Desde allí se veía el mar Mediterráneo, por eso congregó Elías al pueblo de Israel, porque desde las faldas, desde más arriba se podía ver mucho de lo que estaba por suceder. Y lo llevó ahí porque el monte Carmelo era bien hermoso y Elías quería que ellos se dieran cuenta de su pecado y su rebeldía, hasta dónde los había llevado, para que ellos vieran con sus propios ojos lo que había pasado. Mira, el monte Carmelo, ahora su belleza languidecía bajo la maldición de la sequía. Lucía como un desierto árido y pálido, parecía un esqueleto sin vida. El Señor quería que el pueblo se diera cuenta hasta dónde los había llevado su pecado. Elías continuaba así, velando atentamente cada uno de sus movimientos, porque sabía que si mediante cualquier ardid, dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, elegir un buey y prepararlo vosotros primero,
ya que vosotros son más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo de él. Elías continuaba velando atentamente cada uno de sus movimientos, porque sabía que si mediante cualquier ardid los sacerdotes hubiesen logrado encender fuego sobre su altar, se le habría desgarrado a él inmediatamente. ¿Saben qué? Cuando estos hombres estaban haciendo su sacrificio, se querían acercar al altar que ellos habían hecho, pero Elías, aléjense de ahí, hagan todo lo que quieran, pero no se acerquen ahí, porque ellos querían hacerle trampa a Elías para encender el holocausto. Y en cuanto ellos hayan encendido el holocausto, a Elías lo hayan degollado en ese instante. Ok, ahora te hago una pregunta. ¿Para quién era el sacrificio que los sacerdotes de Baal habían hecho? ¿Para quién? Pero específicamente ¿a quién? Específicamente ¿a quién? ¿A quién le rendían culto los Baales? A Satanás, a Satanás. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Satanás no tenía poder para encender el holocausto de sus servidores, los Baales? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se encendió? ¿Por qué no? Miren, gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aún todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal, ¿verdad? Elías se ocupaba de las cosas de Dios. Ahora te hago una pregunta a ti. Cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Y cuando uno toma en serio las cosas de Dios, Dios te toma en serio a ti. Pero nunca esperes que Dios se ocupe de tus cosas cuando tú no te ocupas de las de Él. Ni tampoco esperes que Dios te tome en serio cuando tú no lo tomas en serio a Él. Mira, Dios no tomaba en serio al rey Acab, aunque era el monarca de Israel. Él no lo tomaba en serio. Dios no tomaba en serio a Acab. Bien puedes tener el palacio más hermoso y ser el monarca de Israel o del mundo entero, pero ¿qué gana el hombre si pisotea los mandamientos de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué ganará el mundo? Dice, ¿qué hombre si gana todos los aplausos del mundo? Dice, ¿qué ganará si pierde su alma? Lo mismo pasaba con este hombre. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba destruido. Ahora, ¿cómo se encuentra tu altar espiritual? ¿Será que lo tenemos arruinado y descuidado por ir siguiendo algún Baal? Hermanos, seamos obedientes a los mandamientos del Señor, para que el Señor pueda atender nuestras necesidades. Él está interesado en cada uno de nosotros por nuestra salvación. Y que nosotros podamos destruir a los Baales que se nos enfrenten con la ayuda del Espíritu Santo, para de esa manera poder agradar al Señor. Elías se arrodilla y dice que eleva una oración al Señor. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta consumió el agua que estaba en la zanja. Dice que al verlos todos se postraron y exclamaron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías hacía honor a su nombre, porque el significado de Elías es, ¿cuál es el significado de Elías? Jehová es Dios. Él hacía honor a su nombre. Este fue un verdadero desafío al culto pagano. Entonces Elías les dijo: prenderme a todos los profetas de Baal y a los profetas de Acera, agárrenmelos, que no escape ninguno. Y dice que los llevó al arroyo Sison y que ahí los degolló a todos. Y en Ezequiel 33:11 dice: diles así, dice Dios: vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se gozará Dios dando muerte al impío? Claro que no, pero se ve la necesidad de hacerlo para restaurar y salvar al pueblo de la idolatría. Ahora nosotros tenemos que dar muerte a los Baales.
para no caer en la idolatría del orgullo, la vanidad, el chisme o la mentira. ¿Queremos llegar a ser un cristiano victorioso? Imitemos la fe de Abraham, la humildad de Moisés, la valentía de Gedeón, la sabiduría de Daniel, la perseverancia de Pablo y el poder y el espíritu que había en Elías. Dios no había mandado lluvia a la tierra sin que antes hubiera un reavivamiento y una reforma. Y tampoco en estos días finales Dios no va a mandar una lluvia tardía ni temprana, sino nosotros hacemos antes un reavivamiento y una reforma. ¿Cómo lo podemos lograr? Orando, estudiando, testificando y evangelizando. De esa manera, si hacemos eso, Dios nos ha prometido que nos mandará su lluvia tardía y temprana, temprana y tardía, para estos días finales, para que nosotros podamos pasar victoriosos las grandes tribulaciones. Si no, hermanos, olvidémoslo. Y en Primera de Reyes 18:14 dice: a la séptima vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar, refiriéndose al mar Mediterráneo. Elías le mandó: ve y di acá, unce y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora, dice, la mano del Señor se posó sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de acá hasta llegar a Jezreel. ¿Se dan cuenta por qué Elías se pone delante de Acab? Dice que Acab estaba en el monte Carmelo. Recuerden, ahí fue la reunión. Estaban ahí todavía. Y había pedido para que lloviera. Dice que había mandado a su siervo 6 veces y no había llovido, no había lluvia. Por la séptima vez ora a Elías. Entonces le dice: veo una nube como la palma de la mano. Entonces Elías no esperó ver grandes tormentas, sino dile acá que baje y corra, dice, para que la lluvia no la ataje. Ahora, ¿por qué se puso delante de Acab Elías? Dice que porque había tanta lluvia que Acab no encontraba el camino para regresar a su casa. Entonces dice que el Espíritu de Dios tomó a Elías y que fue corriendo delante de él y le mostró el camino hasta dejarlo hasta Jezreel. Cuando llegó ahí, Acab no fue generoso con Elías y decirle: pasa a mi palacio para que te cobijes ahí. No, él se fue y llegó a su sala donde tenía su chimenea y se cambió de ropa bien a gusto ahí, bien tranquilo. En eso se acerca a su esposa Jezabel, esta mujer tremenda, y le dice: ¿sabes qué? Pasó algo en el monte Carmelo. Elías tomó a todos los profetas de Baal y los degolló. Oh, no le haya dicho eso. Se levanta bien enojada, bien enfurecida, y manda a un mensajero y le dice: dile a Elías que lo que aconteció con los profetas de Baal también acontecerá con él, y que si él es Elías, yo soy Acab, y que los dioses me castiguen rigurosamente si no hago lo mismo con él como lo hizo él con los profetas. Y entonces Elías se levanta. Eso era en la madrugada, dice el Espíritu de profecía. Miren, Elías había corrido desde el monte Carmelo hasta Jezreel, muchísimas millas, sin comer, estaba en ayuno, cansado. Agarró su manto cuando dejó, se encontraba a las afueras del palacio amurallado, de la ciudad amurallada, afuera de la muralla. No había árboles todavía porque estaba la sequía. Agarró su manto, se envolvió y se acostó en el suelo. Cuando llegó el mensajero, toda la lluvia le caía en su rostro, con hambre, cansado, en la oscuridad. Dice que se levantó, agarró a su siervo y lo dejó en Berseba, en Judá, y huyó a un camino al desierto. Un camino, un día de camino al desierto, y dice que llegó a un enebro y se sentó y después se acostó. Y le dijo: Señor, quita mi vida. Le dice que no es la mejor que la de mis padres. Entonces en ese momento dice que viene un ángel y sustenta al profeta y le da comida y bebida. Elías come bien a gusto, bien sabroso, y se vuelve a dormir. Dice que por segunda vez viene otra vez el ángel, le da otra vez comida y le da bebida. Y Elías dice que con esa comida y con esa bebida, dice que caminó 40 días y 40 noches sin parar. Ese es un récord olímpico, hermanos, que nadie ha podido alcanzar. Imagínense 40 días y 40 noches
sin parar. Imagínense, pero fíjense lo que hace la comida del Señor. En estos días finales, no te preocupes por lo que comerás o por lo que beberás, o porque no tienes trabajo. Si no te alimentan los cuervos como lo hizo el Señor con Elías, va a mandar un ángel. Dice en Isaías 33:16, la fortaleza de las montañas será tu refugio. Vivirás en las alturas, las montañas será tu refugio. El Señor te dará su tiempo, su comida y su bebida. No te preocupes. Entonces, miren, Elías en ese momento representaba a la iglesia, cuando la iglesia está en persecución, y Jezabel representa a ese poder perseguidor, aunque Jezabel ya está muerta, pero dice que en estos tiempos finales se va a levantar un poder jezabélico, un poder de muerte, un poder violento, un poder sangriento, que perseguirá al pueblo de Dios. Entonces Elías llega al monte Oreb y entra ahí y dice, allí entra en una cueva donde pasó la noche, y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces el Señor platica con Elías, le dice, tranquilo Elías, calmado, todo está bien, le dice. Lo que tienes que hacer, que tienes que ir de regreso. ¿Saben por qué le tenía que ir de regreso? Porque la obra de Elías estaba inconclusa, todavía no estaba completa. Miren, si Elías le haya presentado a Jezabel de frente a frente, dice que Dios ya le tenía preparado un castigo terrible a Jezabel. Pero ante esta mujer dijo, no, mejor salió huyendo. Pero el Señor quería que se quedara ahí plantado, ahí donde Él le había dicho, y nada le iba a pasar, porque Dios ya tenía reservado algo para Jezabel, algo terrible, porque quería que Elías acabara la reforma que había comenzado, porque todavía acá tenía muchos hijos. Su hija Atalía, miren, Israel estaba dividido en dos partes, en el reino del norte en Israel y el reino del sur en Judá. En el reino de Israel del norte estaba Jezabel gobernando por acá. Por el otro lado estaba Atalía, la hija de Jezabel, casada con Jorán, el hijo de Josafat. En el lado sur en Judá, Asa fue el padre de Josafat, dos reyes leales al Señor. Pero cuando el hijo de Josafat heredó el trono, que es Jorán, él fue y agarró a Atalía, la hija de Jezabel. Entonces por los dos lados en Israel había un fracaso, idolatría por los dos lados, ni aquí ni allá, gobernando a Jorán, y por el otro lado el hijo de Jezabel, otro Jorán también. Ahora el Señor le dice a Elías, vuelve por tu camino, le dice, y unge a Hazael por rey de Siria, dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo de Safat, hijo de Abel Meula, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Eliseo fue el sucesor de Elías, ¿ya? Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Y que nosotros seamos unos de los 7,000 que se mantuvieron firmes al Señor y que sus bocas y sus rodillas no se doblaron ante Baal. Ahora, nosotros tenemos que tener el poder y el espíritu de Elías, porque de los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Moisés y Elías representan a toda la humanidad. Moisés representa a aquellos que han muerto en el Señor, pero que se levantarán y resucitarán para vivir una vida gloriosa. Y Elías representa a todos aquellos que pasarán de vida terrenal a vida eterna y que gozarán de las delicias de la eternidad sin conocer la muerte. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermano.